Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una presentación eh, sobre la evaluación financiera de un proyecto de capacitación denominado Desarrollo de habilidades blandas y técnicas de persecución penal en casos de violencia de género. Este proceso de capacitación está dirigido a operadores de justicia, entendiéndose como equipos fiscales y personal misional de la Fiscalía General del Estado, organizada por la Fundación Psicoacción. Eh, este, esta evaluación financiera se lo realiza en el marco de la asignatura de Gestión y Evaluación Financiera de Proyectos. Entonces, vamos primero con algunos datos informativos del proyecto. Como ya les mencionaba, pues el título es respecto a realizar un taller sobre técnicas de persecución penal y también habilidades blandas. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto, de este taller, de este proceso de capacitación? Es poder conocer buenas prácticas identificadas en el Ecuador y otros países de América Latina para mejorar la persecución penal, especialmente en casos de violencia de género. Y así también transversalizar el desarrollo de las habilidades blandas. Como ya se les mencionaba, el destinatario es el público objetivo, los agentes fiscales y el personal misional, específicamente los profesionales que se encuentran en el servicio de atención integral, las unidades de atención de peritaje integral y personal de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía. Esto con el objetivo de poder evitar la revictimización secundaria en casos de violencia de género. Básicamente los destinatarios o el total de destinatarios son 1.281 personas que forman parte de estas unidades que les mencionaba. Obviamente se desarrollaría de manera virtual a escala nacional, considerando las 24 provincias del país, pero el punto central o donde se ejecutaría o donde se desarrollaría sería en planta central de la Fiscalía, esto es en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha. Adicionalmente, también es importante explicar que para el desarrollo de este proceso de capacitación se contará con 2 expertos internacionales, así como 6 tutores que apoyarían en este proceso de formación, de capacitación para los equipos fiscales y personal misional. Y así también se desarrollaría en plataformas digitales. Esto sería difundido por las redes institucionales de la Fiscalía, así como también por las redes de la organización Psicoacción. Bueno, básicamente el objetivo de esta presentación es poder indicarles que se realizó una evaluación financiera de este proyecto. Y hay que partir entonces por entender qué es una evaluación financiera, y entonces es importante como definir algunos conceptos que son súper claves. Primero, entender que la evaluación financiera es un análisis, es una herramienta de análisis que también tiene ciertos aspectos importantes que se debe considerar. Adicionalmente, como objetivo, la evaluación financiera tiende a desarrollar los conocimientos adquiridos sobre un proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente es poner en práctica todo lo que se puede tener de información respecto al proyecto, a su estado de resultados, a sus balances generales. Es poder tener una mirada y darle una interpretación a esta información que se tiene. El análisis financiero y la interpretación de los resultados obtenidos también sirve para la toma de decisiones, tanto a nivel gerencial como a nivel técnico, a nivel operativo. Entonces, es importante entender que la evaluación financiera no solo está ligada al desarrollarse o a llevarse a cabo en la finalización de un proyecto, sino más bien puede ser una evaluación financiera previo a la aplicación del proyecto. Entonces, también es importante entender que la evaluación financiera va a tener objetivos para poder identificar la viabilidad de un proyecto, la factibilidad del proyecto y la rentabilidad del mismo.
Así también, como les mencionaba, pues el afán de esta evaluación financiera antes del proyecto es poder evitar algunos riesgos que se puedan identificar, así como también pues que no existan pérdidas de capital. Entonces, como les mencionaba, básicamente esos son como los objetivos de la evaluación financiera. Un poco entrando ya en materia dentro del proyecto que les mencionaba, se ha aplicado para el análisis financiero del mismo diferentes métodos. Uno, el análisis vertical de balance general y estado de desarrollo. El análisis horizontal del balance general y el estado de resultado. Y también la aplicación del índice ROI, del BAN y del TIR. Son los 4 métodos que se aplicó en esta evaluación financiera del proyecto, toda vez que el proyecto no se encuentra en marcha, sino está en la fase inicial para poder verificar si es viable y si es rentable el mismo. De la aplicación de estos métodos se obtuvo las siguientes conclusiones. La evaluación financiera de un proyecto tiene como objetivo determinar la rentabilidad del mismo. Esto gracias al análisis de la inversión inicial, sus beneficios y costos de ejecución. Adicionalmente, el análisis financiero es una herramienta para la toma de decisiones, pues permite evaluar la viabilidad de un proyecto. En el proyecto planteado en este proceso de capacitación para agentes fiscales y personal misional de fiscalía, el análisis financiero se levantó con base en el balance general y el estado de resultados para aplicar como método el flujo de caja, el valor actual neto, el índice de rentabilidad ROI y ROE y el análisis vertical y horizontal. El análisis arrojó que se estiman los riesgos, los ingresos esperados, los costos esperados y los gastos esperados. Es decir, que el proyecto es viable, pues no presenta una situación o un riesgo a la organización. Además, se calculó el ROE y el ROI, identificándose la rentabilidad del proyecto a largo plazo. No sé si aquí hay alguna inquietud. En ese sentido, ¿podrías explicar en qué consiste cada método utilizado para el análisis financiero del proyecto de capacitación? Sí. Como les mencionaba, básicamente en el proyecto se aplicó estos métodos. Entonces, el análisis vertical del balance general y del estado de resultado lo que hace o lo que permite es tener una visión de la estructura de un determinado estado financiero. Muestra la relevancia de las ventas dentro de ese estado. Evalúa los cambios estructurales y la toma de decisiones a un nivel estratégico. ¿Sí? Entonces, se hace un análisis de los números. Si bien uno puede revisar en el análisis, en el estado de resultados o en el balance general un número frío, pues el análisis vertical lo que hace es visualizar o identificar la relevancia de las cuentas, tanto de los ingresos, de los activos, de los pasivos, de los egresos, para poder identificar en efecto cómo va el estado de esta organización en general. Y esto te permite también tomar decisiones a nivel estratégico para ver si es que tú tienes que tal vez realizar buscar alguna fuente de financiamiento, o tal vez tus números están en rojo y estás en contra de la inversión que tú tienes, está pues por sobre los gastos que tú realizas. Entonces, este análisis lo que hace es un poco ir identificando estos valores y darle una interpretación. Así también el análisis horizontal del balance general y estado de resultado es un procedimiento que consiste en comparar los estados financieros entre 2 o más periodos consecutivos que tiene esta organización para determinar los aumentos, disminuciones o variaciones que se han dado en las cuentas entre un periodo y otro.
Por ejemplo, en el proyecto se hizo una proyección de aquí a 2 años. Entonces, eso también te permite ir viendo si es que el proyecto va a ser viable y también va a ser rentable. Va a permitirte el incremento de tus ingresos y no lo contrario, que tal vez tú tengas un déficit y que eso te lleve también a tener mayores riesgos en cuanto al capital que tiene la organización ejecutora del proyecto. Por otro lado, el método aplicado también en este proyecto fue el ROI, que es un índice de rentabilidad. Básicamente, este tiene como objetivo saber cuánto dinero la empresa u organización perdió o ganó con las inversiones que realizó. Entonces, en este sentido, también se aplicó este ROI porque nos permite poder identificar si en el proyecto que queremos ejecutar vamos a tener pérdida tal vez o vamos a tener un número alto de ingreso. Va a servir esta inversión que vamos a hacer. En este caso, en el proyecto, pudimos identificar que el ROI es mayor a 0, obteniendo como porcentaje de 8.26%. Entonces, eso quiere decir que el proyecto es rentable, ¿sí? Eh, Adicionalmente, también se pudo aplicar el método del ROE. El ROE también es un índice de rentabilidad que sirve para medir tanto la rentabilidad de la organización o empresa como la relación entre el beneficio neto y la cifra de fondos propios. Entonces, también este ROE lo que hace es ir identificándote si el proyecto en el que piensas invertir es rentable o no. Particularmente en el proyecto pudimos obtener como porcentaje del ROE el 48.30%. Y te dice la regla que si es un porcentaje mayor a 0, es un valor positivo. Por lo tanto, el proyecto es rentable. Adicionalmente, también aplicamos el método del BAN, que es el valor actual neto. Básicamente, esta es una herramienta que permite determinar la viabilidad económica del proyecto. Y también la regla es que si el BAN como resultado final es mayor que 0, pues obviamente hay una viabilidad de la ejecución del proyecto. En nuestro caso particular, en el proyecto obtuvimos un valor de 12.957. Eso quiere decir que el proyecto es viable. Entonces ya hemos obtenido dos factores importantes. Por un lado que es rentable y por otro lado que también es viable el proyecto. Y finalmente también a través del análisis de flujo de caja se obtuvo el TIR, que este es un indicador de rentabilidad del proyecto. Y también la regla nos dice que si es mayor el TIR, será también mayor la rentabilidad. En el proyecto, nuestro TIR proyectado es del 10.74%. Quiere decir que el proyecto es rentable y también con los otros métodos que es viable. Y así también al cierre del flujo de caja se pudo obtener que los ingresos son mayores a los egresos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existirían factores de riesgo que nos impidan llevar a cabo este proyecto. No sé si tienes otra pregunta. Sí, ¿qué aprendizajes significativos puedes destacar del trabajo realizado? Bueno, es importante no perder de vista que la evaluación financiera es muy importante. Es muy importante y que también este análisis financiero no solo se basa en estos aspectos microeconómicos como los que te había mencionado, sino más bien de un análisis macroeconómico. Es decir, tener esta mirada del contexto a nivel país, de cómo está tal vez el PIB, y también ir de la mano con los estados y los balances generales que tiene la empresa, que te permite también ir avisorando si es que los proyectos son viables y vas a tener la capacidad de poder ejecutarlos y que esta evaluación también te permita ver los niveles de rentabilidad que tiene tu organización. Adicionalmente, también te puedo mencionar que la evaluación financiera es de gran impacto. ¿Por qué? Porque te permite
poder tener índices de liquidez, poder tener índices de rentabilidad, poder también tener índices de endeudamiento. Y esto a la vez también pues permite que tú tengas un nivel o unas finanzas adecuadas de tu organización o tu empresa. Esto también impulsa mucho la imagen corporativa que tiene la organización, le da credibilidad para la que la ciudadanía pueda verte como un buen referente y también el poder tener transparencia en cuanto al manejo de los números, de los valores, del presupuesto, te permite tener un buen nivel de confianza. Entonces, el análisis financiero, si bien es cierto, se lo puede hacer de manera anual, también te invita a poder revisar cómo te encuentras como organización para evitar cualquier situación de riesgo. Y adicionalmente, también me parece importante destacar que el análisis financiero te permite tener niveles de credibilidad, porque tal vez si es que tú tienes en mente o después de realizar un análisis te das cuenta que es viable un proyecto, pero tal vez no cuentas con el dinero, pues esta credibilidad y esta transparencia te permite tal vez que diferentes organizaciones financieras, llámese bancos, cooperativas y demás, puedan creer en ti, puedan también apoyarte con algún préstamo porque conoce de tu trayectoria, conoce de tu capacidad también de manejar las finanzas y eso obviamente también te aporta mucho. Adicionalmente, también puedo destacar que el análisis financiero, como les mencionaba, es importante no solo en el desarrollo del proyecto o en la evaluación del mismo, sino también te permite hacer una proyección antes de ejecutar un proyecto, con el objetivo de que tú puedas reafirmar la decisión que tomaste o tal vez realizar los correctivos que se requieran en el proyecto antes de su ejecución. Eso, no sé si tienes otra duda. No, gracias, muy completo. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde.